van a hablar el equipo interdisciplinar que hay aquí en Viamed, ¿vale? Entonces, por favor, doctores, fisioterapeutas, pueden subir. La verdad es que es un reto intentar, igual que ha dicho la doctora Vaquero, trabajar un equipo interdisciplinar en un hospital, un grupo hospitalario, es un gran paso y es un gran reto. También las clínicas, como la Clínica Constanza, que acaban de hablar, pues me parece que es el camino adecuado para el tratamiento de la enfermedad. Entonces, doctor Mosquera, Alex Salazar, María Isabel Pilo y Nerea Sastre y Lorenzo Rabadán van a dar la visión de la casa de Viamed de una forma bastante interesante, ya que Lorenzo es una persona muy experimentada ya, es gerente de unidades hospitalarias en un grupo muy importante como es el Grupo Rivera y contamos con su gran experiencia en crear este realmente tratamiento de la enfermedad de un abordaje hospitalario. Así que, compañeros, cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a Dalipe su invitación tan amable a participar en estas jornadas y agradecer a Curro su amistad desde hace 10 años y trabajar juntos y que me haya introducido en esta enfermedad que para mí ha sido un privilegio. Bueno, yo soy médico y para los médicos es especialmente emotivo hablar delante de sus pacientes porque sois lo que nos hace madrugar cada día, sois lo que nos hace mejorar y sois los que dais sentido a nuestra vida porque en nuestro caso nuestro trabajo es un medio de vida, es un modo de vida, nos ocupa las 24 horas del día. Y yo como médico me dedico la mayor parte del tiempo a ver pacientes y a operar pacientes, pero una gran parte de mi tiempo lo dedico a asesorar unidades multidisciplinares en hospitales, a dirigirlas, a coordinarlas, a enseñar a mis compañeros en que trabajando todos juntos conseguimos mejores resultados y que el centro del proceso asistencial debe ser la paciente y no debe ser el médico especialista, ¿no? Porque partimos de un camino erróneo que nos ha llevado durante muchos años a la confusión y es que el centro de la atención sanitaria era el médico especialista. Un médico de atención primaria veía a un paciente con una hiperglucemia y lo mandaba directamente al endocrino, el paciente se quedaba en el endocrino lo trataba y fin. Con lo cual había mucha variabilidad entre profesionales y había algunos sesgos de calidad entre la atención a los distintos pacientes. Estamos en un momento en el que empezamos a crear unidades del lipedema. Ojalá estas sean el germen de un futuro inmediato de unidades del lipedema en el marco de la sanidad pública, que está más pronto que lejos. Y empezamos a ver cirujanos especializados en lipedema, con lo cual tenemos un entusiasmo especial por esta enfermedad, compartimos conocimiento entre nosotros y gracias a la especialización conseguimos mejores resultados. Este es un esquema de lo que es nuestra unidad. En el Grupo Viamed es una unidad multidisciplinar, pero con un funcionamiento interdisciplinar, como decía Beatriz antes. Está compuesta por fisioterapeutas. Curro Millán es el director de la unidad y el que nos ha introducido a todos en este mundo. Tenemos nutricionistas y una coach nutricional que está aquí en la sala y que hace el acompañamiento de las pacientes durante todo el proceso de reestructuración de sus hábitos de vida. Contamos, por supuesto, con psicólogos, contamos con cirujanos del lipedema, con cirujanos plásticos, con cirujanos vasculares, contamos con un preparador físico, con un servicio de medicina interna que engloba todas las especialidades médicas porque estamos en un ámbito hospitalario y con anestesistas que tienen un papel muy importante y luego el doctor Salazar nos va a explicar un poquito lo que hacen ellos, ¿no? Tenemos una enfermera gestora de casos que se ocupa de llevar de la mano a las pacientes entre los distintos profesionales y de dinamizar todo el proceso de la atención sanitaria a estas pacientes. Pero el centro del proceso asistencial no es la enfermera gestora de casos, es la paciente. O sea, todos nosotros trabajamos en torno a la paciente y tomamos las decisiones en común y en conjunto con la paciente sobre la asistencia a su proceso. En todas las guías internacionales, incluida el consenso nacional, nos dicen que el objetivo final del tratamiento del lipedema es la mejoría de los síntomas, la mejoría de la incapacidad de las pacientes, en definitiva,
la mejoría de la calidad de vida de las pacientes. Por tanto, trabajemos todos juntos, trabajemos todos los especialistas en tratar todas las posibles comorbilidades que tienen las pacientes. No tratemos simplemente el lipedema, tratemos sus problemas digestivos, tratemos sus problemas de estado de ánimo, tratemos sus problemas de enfermedades añadidas de una manera conjunta, como si estuviésemos en una unidad de un sistema sanitario público. Exactamente lo mismo, ¿no? Lo que os contaba, vamos a intentar un abordaje integral de la paciente. A mí me parece que no sirve de nada, bueno, o no sirve del todo, por lo menos tratar el lipedema de la paciente. Es decir, yo soy un cirujano, viene una paciente a mi consulta, le opero del lipedema y no la vuelvo a ver en mi vida. Yo creo que esto es un error y creo que tenemos que tratar a la paciente en su conjunto, con todas las enfermedades asociadas, ¿no? Por tanto, creo que el camino correcto es el de una unidad interdisciplinar, es decir, vamos a ver a la paciente en una primera consulta, vamos a hacer un diagnóstico clínico de la enfermedad, perdón, está en orden inverso, vamos a reunirnos todos, vamos a valorar todos juntos a la paciente y vamos a establecer un diseño del tratamiento que vamos a hacer con la paciente, lo compartimos con ella y a partir de ahí elaboramos un programa terapéutico en una reunión entre todos los profesionales de la unidad para dirigir a la paciente hacia el camino que tiene que ir. Es decir, un tratamiento conservador exclusivamente con modificación del estilo de vida, modificación de la nutrición, aparato digestivo, endocrino, actividad física, fisioterapia, formación de la paciente y soporte psicológico. O vamos a dar un paso más, vamos a ir a un tratamiento conservador ya con cierta invasión, con mesoterapia especializada, con terapias físicas médicas o con otras terapias desde el punto de vista vascular. O vamos a ir a un tratamiento quirúrgico del cual hablaremos luego un poquito en algunas pacientes y siempre en consenso con ellas. Finalmente haremos un seguimiento de la paciente para hacer estudios de mejora de calidad de vida y de satisfacción del tratamiento, porque si no preguntamos a las pacientes lo que piensan de nosotros, nunca podemos mejorar. Todo este proceso comienza con el diagnóstico en la consulta y el doctor Ruiz Mosquera nos va a explicar cómo lo hace en la consulta. Bueno, pues buenas tardes, gracias por aguantar hasta esta hora después de comer, que todos estamos con sueñito. Seré claro, la consulta es algo que me parece que es fundamental en el lipedema. No digo la médica, sino en conjunto, somos importantes todos, porque con esa consulta tenemos, digamos, dos pacientes, los que ya saben mucho y los que no saben nada. Y los que no saben nada, pues digamos que nos haremos un poco más de énfasis en ellos. Mi consulta no es una consulta de media hora y pontificar con palabras técnicas, sino es una conversación donde intento pues sacar mis puntos de vista, obtener los puntos de vista de la paciente para poder llegar a un mutuo acuerdo, hablar un mismo idioma, porque si no se pone a hablar en términos médicos pues queda como un genio, pero nadie entiende nada y eso no importa, lo importante es que nos comprendamos. Por lo tanto, es el primer paso fundamental para un paciente que tenga lipedema, si no lo sabe que lo tiene, y si lo tiene, pues a lo mejor podemos resolver dudas y muchas veces aprendo muchas cosas de todas mis niñas, como las llamo con cariño. Conocer las dudas que puedan haber e intentar resolverlas. Son muchas, porque hay muchísima información por todos medios, por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por amigos, por conocidos, y hay información muy válida que a lo mejor llega enredada y puede generar muchas malinterpretaciones de los alcances reales con lo que se puede hacer con respecto a una enfermedad crónica, como es el lipedema, ¿no? Pues bueno, ¿qué es una consulta? Pues una consulta médica, donde vamos a preguntar cosas médicas, ¿no? Que si alergias, que si fuma, comorbilidades, enfermedades asociadas, porque sí, es una enfermedad crónica que está mezclada con muchas otras enfermedades típicas, una tiroiditis de Hashimoto, autoinmune. También se habla de que hay componente autoinmune en el lipedema, hay componente inflamatorio, hay un componente hormonal, hay un componente hereditario. Hay una cantidad de componentes que se intentan abordar para poder llegar a la conclusión más acertada, no en el tratamiento, sino en la guía, porque uno realmente ahí es un guía del paciente. Y cómo guiarlo a tomar las mejores decisiones, ya sean de manejo conservador o quirúrgico. No, nada es obligatorio, como les digo a mis pacientes, todos los aspectos y obviamente si ya hay valoraciones previas o tratamientos previos hechos con otros enfoques, como ya han visto, muchas pacientes son llamadas gordas y señaladas con el dedo siempre, y no te cuidas y no haces deporte. Yo le pregunto a mis pacientes, no qué dieta sabes, sino cuál no conoces,
porque se las saben todas. Les falta el título de nutricionista con respeto a los nutricionistas, se las saben todas y hacen deporte a tutiplén. Y entonces siempre son tachadas de gordas con este dedito que apetece pegarle un mordisco cuando alguien te señala sin conocer todo lo que lleva encima, el bagaje que lleva encima una persona sufriéndolo, porque hasta relativamente hace poco eran gordas, punto. Característica gorda y con patatas o sin patatas, y así era, y pues no. También puede haber asociaciones a algo que un día casi me crucifican, que el lipedema y TSA. No, no todas tienen TSA, trastorno de la conducta alimentaria. Pero sí se ve, porque ya vieron en la presentación ahora de nuestra compañera de la Clínica Constanza, se me olvidó el nombre, Beatriz. Sí, hay depresiones, hay ansiedad, ¿por qué? Yo hago dieta, él la hace, a mí no me funciona y a él sí. ¿Qué pasó? Y llega un momento donde dice, ¿qué hice yo? Entonces toca sacar todas esas expectativas, todas esas frustraciones que hay, porque somos personas, no somos un caso. Somos personas, tanto de allá como de aquí, que no lo sabemos todo, ya quisiéramos. El único que se lo sabe todo es House, y ese deprime a los médicos, que lo sepan. Nadie se lo sabe todo, ni en las especialidades, es así, ¿no? Ya quisiera uno saber algo más que House. Entonces, pues bueno, esto es una valoración de una consulta donde pides unos datos generales que son necesarios para estadísticas o para conocer más el paciente, como es que si fuma, que si no fuma, que si anticonceptivos, que no anticonceptivos, que si ya lo han operado en otro sitio, que hay mucha gente que le han operado en otro sitio con un enfoque de pronto más a nivel estético que a nivel del lipedema. Y puede que sea mismo cirujano, mismo quirófano, misma máquina, pero el enfoque, si no es el enfoque hacia el lipedema, pues podemos tener resultados desastrosos o insuficientes o que no nos gustan para cada persona, ¿no? Por lo tanto, es importante saber qué les han hecho a esas pacientes o si no les han hecho nada. Digamos que son vírgenes, entonces toca empezar a guiarlas, como decían. Oye, que necesitamos que nos vean vascular. Oye, que necesitamos que nos vean nutricionista. Vamos a ver cómo está ese intestino. Es intentar en una consulta tocar tantos temas que normalmente mis consultas no bajan de 1 hora. Y falta. Y cuando se van les digo, oye, mira, WhatsApp, paloma mensajera, lo que quieran, porque saldrán muchas dudas, muchas. Y eso lo importante es poder resolverlas y generan susceptibilidades y tristezas que se pueden resolver, ¿cierto? Listo. Pues bueno, esto es la consulta. Eche para adelante. Bueno, estos son 3 cosas que me gustan en la consulta. Yo les digo, necesito resolver solo 3 cuestionamientos. Si tienes o no, dónde y cuánto, y si procede o no hacer algo específico, ya sea médico o quirúrgico. Doctor, quiero el tratamiento exacto, la conducta perfecta, mi clasificación exacta. No existe. ¿Cuántas tablas de lipedema hay? Y yo hoy voy a inventar una para amargar más la vida. Entonces ya tienen que aprender. No, lo importante es saber si tienes o no, dónde, cuánto, si te afecta o no. Lo de las medias, todas tejido plano. Pues no, a lo mejor en tu caso tejido plano no, o en el tuyo sí. Parece muy ambiguas mis respuestas, pero es que en medicina no es como en física. 1 más 1 es 2, en medicina 1 más 1 es 3. Y me lo han escuchado decir alguna vez. 1 más 1 es 3, no es exacto. Más o menos sabemos cómo funciona el cuerpo de cada cual y funcionamos más o menos parecido. Una misma experiencia, una misma persona pueden ser 2 resultados diferentes. Entonces, uno intenta hacer el mejor abordaje en esta consulta y en la siguiente, oye, ¿qué cambió? ¿Qué pasó que ahora estás más deshinchada? ¿Por qué estás más hinchada? Te operamos, qué bien, no volvió a aparecer nada más. Oye, parece que los vasos están apareciendo, ¿no? ¿Hice algo mal? ¿Hiciste algo mal? No. Realmente es una característica de una enfermedad caprichosa y multidisciplinaria donde realmente no sabemos el origen. Sí intuimos que es hereditario porque si te pones a esculcar bien en las familias, cae un papá que tenía su hermana, o sea, quitamos a los hombres y investigamos la parte femenina de esa familia para poder llegar a una conclusión de que sí podría ser una lipodistrofia, que le solté una grosería, ¿no? Porque el lipedema es una lipodistrofia y es un capítulo muy amplio donde encaja el lipedema junto con otras muchas más que a veces son similares, un DERCUM, tenemos también lipomatosis simétrica, es una cantidad de cosas que uno intenta, suena mal que lo diga un médico, dilucidar lo más acusado posible un diagnóstico y muchas de esas sí a veces se entrecruzan en el tratamiento, o sea, no es que sea ahí, esto no. Bueno, el caso es que, pero la puedo intentar explicar. Lo que quiero decir es que hay esperanzas, hay mucho trabajo.
Yo intento trabajar en mi consulta, no sé si me han visto en mi incipiente Instagram, suelto información para mis niñas, para que lean, para que aprendan. A veces digo cosas tontas, me crucifican, las corrijo porque aprendo. Pero la idea es trabajar en equipo, y el equipo no solo está de este lado de la consulta, el equipo es todo, ¿no? Si, digamos, yo no logro convencer a una paciente de que tiene un problema, pues no voy a poder hacer nada, así sea el Dios de lo que sea, ¿eh? Y si la paciente no logra convencer al que está a este lado, que es una persona y que no es un Dios, pues tampoco vamos a llegar a ningún sitio. Lo importante es trabajar en equipo, investigar, como se está intentando hacer, y saber que cada componente de ese equipo, médico, enfermera, fisioterapeuta, paciente, el paciente entra parte del equipo, el paciente no solo es el paciente, es parte fundamental del equipo. Porque si estamos una cantidad de genios pontificando y no hay paciente, pues ¿para qué? ¿Para qué tenemos un equipo, no? O sea, tenemos que incluir al paciente en el equipo, en el trabajo en equipo, para que lo concienticemos en algunas cosas, pero como una persona, para poder también paliar un poco aquí y aquí, porque he visto algunas lágrimas en la consulta, como cuando un día le... ¿Ah? Ya casi. Un día le robé una charla a un psicólogo, una palabra de su ponencia, que comenzó diciendo, ustedes no tienen la culpa. Y es así, porque muchas veces uno se echa la culpa de cosas que no conoce. ¿Y ya? Gracias. Bueno, Isabel y Nerea son dos ángeles de la guarda que trabajan como fisioterapeutas en nuestra unidad. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nosotras vamos a hablar sobre todo del papel que desempeña la fisioterapia en este equipo, como han dicho mis compañeros, multi-interdisciplinar, ¿vale? Dependiendo de los objetivos marcados, vamos a tener distintos tipos de tratamiento. ¿Cómo vamos a trabajar en cada uno de ellos? Tenemos el tratamiento conservador. Hablamos de una fisioterapia conservadora, cuyos objetivos son aliviar los principales síntomas de esta patología, como son la pesadez y el dolor producidos por la inflamación, la disfunción circulatoria asociada a la enfermedad y la mejora de la bomba vascular y la impotencia funcional. ¿Cómo vamos a conseguir estos objetivos? Mediante la aplicación de distintas técnicas, tales como el entrenamiento muscular, el drenaje linfático, distintos agentes físicos y terapia manual para los tejidos. Hablamos de una fisioterapia prequirúrgica, aquellos cuyos objetivos son preparar a la paciente para una posterior intervención quirúrgica. Ya sea vamos a hablar a nivel general, global, a nivel cardiopulmonar, a nivel metabólico, muscular y tisular. ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? Lo principal va a ser disminuir las complicaciones o evitar que aparezcan complicaciones postquirúrgicas e incluso facilitar la intervención a nivel quirúrgica de nuestros compañeros, e incluso vamos a conseguir principalmente reducir los tiempos de recuperación de la paciente. ¿Cómo vamos a conseguir todos estos objetivos? Mediante estas técnicas. Entrenamiento muscular, funcional y de movilidad, es decir, va a ser integral. Hablamos también de aplicación de agentes físicos para preparar tejidos y terapias manuales para preparar también estos tejidos, acompañado de una suplementación y nutricosmetología. Vale, algo que se lleva haciendo muy poquito y empezó Curro haciéndolo es una fisioterapia transquirúrgica. Esto se hace en quirófano. Una vez el equipo de cirugía, enfermería y anestesista ha terminado lo que es la operación. El objetivo principal es preparar a la paciente para todo el postoperatorio y lo que queremos conseguir con ello es reducir las posibles complicaciones que pueden surgir después de la cirugía. Hemos visto han visto que hay determinadas técnicas que van muy bien, como pueden ser unos vendajes específicos que se aplican debajo media que ayudan a reducir las complicaciones. También se pueden utilizar agentes físicos, al igual que ese respiratorio para la fase inflamatoria. Vamos a intentar que no haya un proceso inflamatorio muy grande después de la operación. Vamos a colocar también, según crean conveniente en quirófano, las medidas de contención. El kinesiotape y la crioterapia se ha visto que también es muy efectivo en el momento de después de la cirugía y antes de subiros a planta y empezar el postoperatorio. La fisioterapia postquirúrgica, el principal objetivo que tiene es reducir esos síntomas postquirúrgicos que tenemos derivados de la cirugía
Y también lo que intentamos hacer es prevenir todas las posibles complicaciones que no queremos que aparezcan en las pacientes, como pueden ser úlceras, seromas u otro tipo de complicaciones que al final interfieren en la vida y en la recuperación de la paciente. Para esto lo que queremos es prevenir alteraciones también y disfunciones pulmonares, y lo que hacemos es, vamos a ir preparando el tejido secuencialmente según la evolución de cada paciente para que el proceso de cada una de las fases postquirúrgicas sea adecuado. Y también, muy importante, el control del dolor. No todo el mundo sentimos el dolor de igual manera y cada paciente es única y tenemos que acompañarlos en ese control. Y es muy importante cuando salís de quirófano, muchas veces os decimos que andáis como si fueses muñequitas de famosa o si vais de procesión. Ese esquema corporal y esa marcha tenemos que ser conscientes poco a poco de que es una marcha normal. Nos podemos mover normal, quitando dolor, ciertas disfunciones que tenemos después, pero se puede hacer, no nos vamos a quedar tiesitos en ese momento de por vida. Y para ello también utilizamos una serie de técnicas que hemos visto que son efectivas. Vendaje, kinesiotape, el drenaje linfático y técnicas manuales especializadas son muy efectivas, y también utilizamos diferentes agentes físicos para el dolor, esa fibrosis, esa inflamación, esa equimosis, y por supuesto la colocación de medidas de contención como pueden ser vendajes y obviamente las medias. Y cuando ya nos hemos operado o no, tenemos, bueno, en este caso sí, la fisioterapia remodeladora. Una vez que se ha acabado todo el postoperatorio, ya no hay dolor, ya no hay inflamación, no hay equimosis, se pueden hacer una serie de cosas que lo que nos van a ayudar es en esas secuelas estéticas que podemos ver postquirúrgicas, como por ejemplo las principales que podemos encontrar, esa flacidez, esas cicatrices, ese aumento de hiperpigmentación y las cicatrices que hay derivadas de la cirugía. ¿Qué técnicas podemos usar? El Deep Slim, las ondas de choque, la tecarterapia, endermología, nutrifármacos también, y la electroestimulación aparte de peelings y láser. Y hasta ahí nuestro acompañamiento. Muchas gracias. Gracias. Bueno, como veis, al final lo que vamos a hacer es un traje a medida. Cada paciente es diferente, aquí no vale el café para todos, y lo que vamos a hacer es adaptar el tratamiento a cada una de las pacientes en función del estadio y de la fase de la enfermedad que tengan, en función de la sintomatología, en función de la edad de la paciente y de sus comorbilidades, en función del deseo de la paciente, en función de sus expectativas y lo que busque ella, y también en función de factores socioeconómicos y familiares. El tratamiento de las pacientes es un tratamiento largo que consume mucho tiempo y que hay que poner de acuerdo con sus obligaciones familiares o laborales, etcétera, ¿no? Como os decía, pues es importante tener en cuenta a la familia y sobre todo a los cuidadores de nuestras pacientes, ¿no? No quería hablar de cirugía, aunque yo soy cirujano, pero prácticamente no quería hablar de cirugía porque no es el objeto de esta charla, pero sí que me sirve para introducir la siguiente ponencia. Cuando nosotros derivamos una paciente para cirugía, en el momento de hacer la planificación tenemos en cuenta a los fisioterapeutas y tenemos en cuenta a los anestesistas. Nos reunimos los tres, valoramos las posibilidades de la paciente y junto con ella decidimos qué abordaje vamos a seguir, cuántas cirugías vamos a hacer, cuál va a ser el periodo de tiempo en el que vamos a estar en el tratamiento, es decir, cuánto tiempo vamos a separar cada cirugía y los procesos de rehabilitación posteriores. Bueno, hacemos el diseño de la cirugía, en este caso fue de una sola vez todas las piernas. Utilizamos la técnica WAL como la mayor parte de los grupos, que ya sabéis que es un liposuctor que a la vez va introduciendo unas sustancias que nosotros le ponemos, un líquido. Es una disección asistida por agua, que lo que va a hacer es un respeto absolutamente escrupuloso y exquisito de los vasos linfáticos y de los vasos sanguíneos. Y bueno, comenzamos la técnica quirúrgica, que es una liposucción como otra cualquiera. Comentaros algunos aspectos que creo que son importantes y que son innovadores. Primero, el compromiso social de nuestra unidad, ¿no? Estar junto con las asociaciones. Lo que nosotros no podemos conseguir, lo podéis conseguir vosotras. Y lo que vosotras no podéis conseguir, lo podemos conseguir
Estar de acuerdo y estar luchando a una hará que esta patología se incluya en la sanidad pública en menos tiempo, que es lo que todos buscamos, ¿no? Estamos creando escuelas de pacientes de distintos temas de interés para vosotras, con estrategias de prevención y promoción de salud y, por supuesto, colaborando con todas las asociaciones de pacientes. Y, por otro lado, estrategias de comunicación, porque es fundamental que tanto las pacientes como las que no son pacientes y como los médicos, tanto de atención primaria como especializada, conozcan la enfermedad. ¿A vosotras os parece que porque estamos aquí en un foro de pacientes del lipedema, todos los médicos conocemos el lipedema? Y eso no es cierto. Somos un porcentaje muy pequeño de médicos los que conocemos esta enfermedad. Como anécdota, yo hice un programa de televisión hace un tiempo con el doctor Beltrán y le tuve que corregir 10 veces. Tanto fue así que se enfadó y a partir de entonces empezó a darme caña en el programa, ¿no? Pero porque él confundía el lipedema con el linfedema, y el doctor Beltrán es un hombre con una cultura médica impresionante porque lleva toda la vida dedicado a la comunicación, ¿no? La mayor parte de los médicos de atención primaria no conocen la enfermedad. La mayor parte de los médicos de atención especializada, salvo rehabilitadores, algunos cirujanos vasculares, no conocen la enfermedad. Entonces vamos a difundirla y vamos todos a poner nuestra parte para que esto cada día sea más conocido, ¿no? Os dejo con el doctor Salazar. El doctor Salazar es uno de los anestesistas del equipo. Ya os digo que tomamos las decisiones en conjunto y operamos conjuntamente. Muchas gracias, Lorenzo, por invitarme. Y la otra compañera es la doctora Ariani Pino, que está presente, que es anestesista también. Y bueno, agradezco por invitarme al anestesista, ¿no? El anestesista es ese que está en la esquina del quirófano, a la sombra, al que todos le tienen miedo, el patito feo. Sí, ¿no? Es porque no se conoce la anestesia, ¿no? La gente no sabe qué es un anestesista, no saben si es médico o no. Para ser anestesista, pues hay que estudiar medicina y luego hay que especializarse en anestesia. Y no somos el patito feo porque después de tu madre es el único que le importa de verdad si has comido o no. ¿Vale? De verdad se preocupa, es al único que le importa, ¿vale? Porque para ir a una cirugía hay que ir en ayunas, ¿vale? Siempre hay que ir en ayunas. No todos lo cumplen, pero hay que ir en ayunas. Entonces, el temor a la anestesia, ¿por qué? ¿Por qué? Todas le tienen temor a la anestesia, todos. Si la definición de anestesia es pérdida temporal de las sensaciones de tacto y dolor producido por un medicamento. Pérdida de dolor. La anestesia es lo mejor, ¿no? Te van a hacer una cirugía, te van a cortar la piel, te van a corregir huesos, fracturas y no te vas a enterar absolutamente de nada. Y luego, muy probablemente, vas a despertar feliz. ¿Vale? Temblando de frío. Bueno, ese es un objetivo que tenemos para que no ocurra. No se puede despertar una paciente temblando de frío. No se puede despertar temblando de frío. Y la otra definición que hay es, pues, de la Organización Mundial de la Salud, pérdida de sensibilidad y conciencia a causa de medicamentos u otras sustancias. Yo quiero es remarcar eso. La anestesia impide que las pacientes sientan dolor durante una intervención. Bueno, entonces el miedo es un miedo infundado, que no debería estar. Este es el anestesista, ¿no? Esa es la imagen que muchos tienen del anestesista, ¿no? Es el que viene con el garrote aquí, o bueno, ya ha evolucionado un poquito, pues con whisky, ¿no? También. Hoy en día es este, ¿no? Sin el garrote. Todo igual, pero sin el garrote. La Organización Mundial de la Salud, desde el 2007, ha empezado un proyecto dirigido a nivel mundial a mejorar la seguridad en el quirófano. Y es algo que se tiene que hacer a nivel mundial. Entonces a mí me dice Curro, Lorenzo, Nicolás, esto tienes que hablar en 5 minutos. Vale, pues la anestesia para el lipedema, ¿cómo es? La anestesia para el lipedema la resumo en 3 palabras. Es preparada, vigilada y segura. Esa es la anestesia para el lipedema. Esas 3. Preparada, vigilada y segura. Y voy a utilizar una palabra que se ha utilizado hoy todo el día. La palabra que han utilizado todos los ponentes es personalizada. Todos han dicho que todo es personalizado, ¿no? Todo es personalizado. Valoramos a la paciente y vamos a ver sus necesidades y lo que ella quiere. Y la anestesia es igual. No le sirve la misma anestesia a usted que a usted que a usted.
es individualizado. Ah, que a una amiga mía se la hicieron con esto, que le pusieron la epidural y que le funcionó. Espectacular. Sí funciona, a ella le funcionó. A ti no te funciona por esto y por esto. Entonces, la anestesia es segura. La anestesia es muy segura. Y esta es una lista de verificación básico en todos los quirófanos del mundo, de todo el mundo. Antes de entrar a un quirófano, pues le preguntamos, ¿ha confirmado el paciente su identidad, el sitio quirúrgico, el procedimiento y su consentimiento? Sí. ¿Se ha marcado el sitio quirúrgico? ¿Se ha completado la comprobación de los aparatos de anestesia y la medicación anestésica? ¿Se ha colocado el pulsioxímetro y al paciente y funciona? ¿Tiene el paciente alergias? Esto se hace en todos los hospitales del mundo. Cuando llegas a un quirófano hacemos un checklist, como el que se hace en la aviación, en todos los hospitales. En uno se hace de una forma, en otro se hace de otra forma, pero en todos los hospitales. Cuando el paciente llega al quirófano, hacemos una lista de verificación. Por eso te preguntan 1000 veces si eres alérgico a algún medicamento. 1000 veces el anestesista, el celador que te lleva te va preguntando si eres alérgico, llegas, la enfermera te lo pregunta, todos. Y luego, después de haber hecho esto, dormimos al paciente y antes de la incisión quirúrgica se confirma que todos los miembros del equipo se conocen por su nombre, se confirma de nuevo la identidad del paciente y el sitio quirúrgico, se pregunta si se ha administrado una profilaxis antibiótica en los últimos 60 minutos, se pregunta si prevemos algún evento crítico. ¿Este paciente puede sangrar por algo, doctor? El cirujano dice no, no puede sangrar. ¿Tiene la profilaxis antibiótica? Entonces valoramos todos los eventos críticos. El anestesista se pregunta si todos los equipos de anestesia funcionan, si se ha hecho un checklist al respirador, todo esto. Y se procede a la cirugía. Y cuando termina la cirugía, hacemos un nuevo checklist y es estando todos reunidos, si el conteo de gasas es exacto, si cuáles son los eventos críticos que pueden ocurrir a partir de ese momento, si las agujas están contadas, todo esto. Eso se hace en todos los hospitales, para cualquier cirugía, de una u otra manera. Bueno, entonces la seguridad en anestesia es primordial. La anestesia no tiene por qué ser como el patito feo o a lo que le tengamos miedo. No, la anestesia es fundamental, es importante y es muy segura. Y entonces, pues esto es un quirófano más o menos, ¿no? Tenemos las luces, tenemos la mesa quirúrgica, tenemos un osito, lo llamamos osito, pero es un dispositivo para administrar calor, para que el paciente no se despierte temblando. En algunos sitios se usa, en otros sitios se usa de otra manera. Tenemos el carro de anestesia, donde están todos los medicamentos y tenemos todo preparado para una emergencia. Intentamos tener todo preparado para una emergencia. Medicamentos de todo tipo, y este es el respirador, que lo programamos y da unas ventilaciones a los pacientes personalizada para cada paciente, dependiendo de las especificaciones del paciente, de sus comorbilidades, de enfermedades asociadas. Todo es personalizado. La palabra de hoy en la jornada es personalizado. Todo es personalizado. Y entonces, ¿qué tipo de anestesia existe? ¿Qué tipos de anestesia existen? Está la anestesia general, el cual estás dormido del todo, estás analgesiado del todo y estás con cierto grado de relajación muscular. Es una anestesia general. Una anestesia general es dormido, analgesiado y relajado. No solo es dormido. Luego tenemos la anestesia regional y la anestesia regional se divide en bloqueos nerviosos que yo te puedo, a través de un ecógrafo, dormir de rodilla para abajo, del codo para abajo, del hombro para abajo, te puedo dormir solo esta parte del abdomen. Tenemos la anestesia epidural y la anestesia intradural. La epidural es la que se utiliza en el parto, es para dar analgesia. Se queda en el espacio epidural y ponemos un catéter en la espalda. Se puede poner a cualquier nivel de la columna vertebral. Y dejamos un catéter puesto y a través de ese catéter vamos a poner medicamentos todo el tiempo que queramos. Ese catéter se puede quedar ahí 5 días, 4 días, 5 días, ¿vale? Y sirve para luego ¿se puede operar con ese catéter solamente? Sí, con ese catéter, a través de ese catéter ponemos medicamentos anestésicos locales y dependiendo del nivel al que esté en la espalda, pues se duerme esa parte del cuerpo, ¿vale? La anestesia intradural es la que se utiliza para cirugías de rodilla, para hernias, ponemos un medicamento y quitamos la aguja y se duerme de cintura para abajo, pues 2 horas. 3 horas. ¿Se puede hacer lipedema con eso? Se podría hacer.
individualizando y personalizando a cada paciente el tipo de cirugía que le vayan a hacer, la cantidad de grasa que se quiera extraer, depende de muchísimas cosas. En lipedema hacemos una valoración preoperatoria para optimizar lo máximo posible, para que la paciente llegue con ciertas garantías o con todas las garantías que se pueda de seguridad al quirófano, que tiene la analítica bien, que tiene niveles de hemoglobina buenos a partir de 12, idealmente de 13, porque van a haber pérdidas sanguíneas dentro del quirófano, los niveles de hierro que estén optimizados, los electrolitos, el sodio, el potasio, las hormonas tiroideas. Necesitamos que todo eso esté estabilizado para poder hacer la agresión quirúrgica. Vigilancia intraoperatoria y seguimiento postoperatorio. La valoración preoperatoria, pues lo que hemos estado hablando, preparación fisioterápica, psicológica y analítica en el caso que me compete a mí, que esté la hemoglobina bien, que esté la función renal bien para que excrete los medicamentos y que el hígado esté bien para que metabolice todos los medicamentos. Si tiene una vía aérea difícil, si voy a tener dificultades para poner el tubo, las variables antropométricas, estatura, peso, la optimización que hemos hablado y ya el plan anestésico, pues la profilaxis antibióticos si la requiere, profilaxis antitrombótica y premedicación según necesidades. Siempre valoramos escalas de riesgo para la prevención también de los trombos que pueden ocasionarse en ciertos tipos de cirugía. La vigilancia intraoperatoria. El anestesista es, como decía Lorenzo, pues otro ángel de la guarda, aparte de mis dos compañeras. El anestesista es el ángel de la guarda en el quirófano, porque me voy a encargar que la paciente esté lo más confortable posible, lo mejor posible. Estas cirugías del lipedema tienen que ir muchas veces boca abajo, que es en posición de prono. Yo tengo que vigilar que la paciente no comprima sus ojos, no se comprima su nariz, que las articulaciones estén almohadilladas, que mientras esté boca abajo pueda respirar bien. Le ponemos entre todos los del quirófano pues un rodillo para que pueda el tórax movilizarse. Bueno, estoy preocupado porque tenga calor, porque no pase frío, porque no tenga dolor y está monitorizada completamente, tensión arterial, frecuencia cardíaca, electrocardiograma y en ciertos casos monitorización del BIS. Y luego hacemos una vigilancia. No, sí, solo me voy a gastar uno, pero si son dos, pues bueno, dos. Entonces el seguimiento postoperatorio también. ¿Qué hacemos en el seguimiento postoperatorio? Pues una vigilancia y monitorización ya en la unidad de reanimación posanestésica, mantenimiento de normoterapia, control del dolor, profilaxis de náuseas, vómitos y profilaxis de trombosis. ¿Qué busco yo como anestesista y qué busca la compañera, la doctora Pino? Que la paciente despierte sin dolor, sin frío y sin náuseas y vómito. Eso va a hablar mucho de la calidad de ese acto quirúrgico y ese acto anestésico que se hizo. Que no se levante con frío, que no tenga dolor y que no tenga náuseas y vómitos posoperatorios. Y luego un protocolo individualizado de analgesia. Tenemos bombas elastoméricas para poner analgésicos, antiinflamatorios, corticoides, opioides, dependiendo de la escala de la escala analgésica y del dolor que tenga individualizado y personalizado. Paso luego a la habitación con la familia, continuación ya de fisioterapia por los compañeros y analíticas de control. Eso es todo. Aquí estamos luego para preguntas. Bueno, pues muchas gracias a los 5. Me ha parecido todo súper interesante. Mi favorito, Alex, lo siento por el resto, pero me ha gustado mucho y luego tengo alguna pregunta.